Buenos días a todos y a todas a esta sesión del Seminario Interno de Investigación del Instituto de Investigaciones Históricas. En esta ocasión, con la presentación del libro Pueblo Nuevo, Formación, Desarrollo y Degradación de un Barrio Fundacional. La autora, la doctora Berenice Vizcarra Romero, nos acompaña el día de hoy y van a comentar su trabajo la doctora Pilar Adriana Rey Hernández, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, y el doctor Víctor Manuel Gruel Sández. Voy a leer una síntesis curricular de la doctora Berenice Vizcarra Romero antes de iniciar con las presentaciones. La doctora Vizcarra es doctora en Planeación y Desarrollo Sustentable por la Universidad Autónoma de Baja California y maestra en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es distinguida por el Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT, CONACHE, con el nivel 1, reconocida con el perfil deseable de PRODEP y miembro del Cuerpo Académico en Formación, Estudios Urbanos y Arquitectónicos. Ponente en foros nacionales e internacionales, autora del libro Pueblo Nuevo, Formación y Desarrollo, que vamos a revisar hoy, así como de otras publicaciones científicas y de divulgación, entre los que se encuentran libros coordinados y revistas arbitradas e indexadas, bajo las líneas de generación del conocimiento en procesos sociourbanos, morfología y estructura urbana e historia urbana. Actualmente, profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali. Imparte clases en los programas de licenciatura y posgrado de esa unidad académica. Pues bienvenida, doctora Vizcarra, muchas gracias por participar en este seminario. Voy a pedir a los doctores Pilar y Víctor que inicien con la presentación del texto. Sí, bueno, de acuerdo al esquema que hemos diseñado, principalmente la doctora Pilar y un servidor, me toca hacer un pequeño encuadre de 1 minuto o 2 de por qué la razón de que invitáramos a la doctora Berenice Vizcarra a presentar un libro. No tiene que ver, aunque pareciera que yo soy de Mexicali, ni tampoco tiene que ver con que mi lugar favorito de Mexicali sea Pueblo Nuevo. Tiene que ver con una inquietud académica del Cuerpo Académico Historia y Desarrollo Regional, del cual hacemos parte la doctora Pilar y yo, y el imperativo de hacer cada vez investigaciones más interdisciplinarias, y porque el espíritu del seminario es abrirnos a otras disciplinas. Entonces, por lo mismo, el libro de la doctora Berenice Vizcarra, de cuyas virtudes nos hablará a continuación la doctora Pilar, en cuanto a la primera parte del libro, es una invitación a conjugar una serie de saberes que inciden de manera particular en lo que hace la doctora Pilar, que es la historia urbana, yo también un poco tangencialmente, y pues bueno, es un texto muy provechoso. Sin más, le cedemos la palabra a la doctora Pilar. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos y todas las presentes en el seminario. Y después a quienes tengan la oportunidad de consultar el video que va a quedar colgado en las redes, para pues nada, estar acá y tener la oportunidad de conversar acerca del libro de la doctora Berenice, que pues para mí fue un gusto hacer su lectura y conocer un poco de la historia de Mexicali, de la historia urbana de Mexicali y de la historia de Pueblo Nuevo, que he tenido la oportunidad de ver como muy por encima las veces que he visitado, pero que sin duda este texto pues permite profundizar en la historia y en la actualidad de este lugar, de este barrio en Mexicali. Entonces como que plantear una serie de preguntas sobre la historia urbana de Baja California en general, sobre la historia urbana de México y sobre la historia urbana de América Latina. Yo pues siempre estoy tratando como de establecer paralelos entre las ciudades mexicanas, entre las ciudades de la frontera y el resto de América Latina, porque bueno, como que siempre estoy encontrando paralelos y entonces justo como preguntas que nos permitan emprender nuevas investigaciones de aquí en adelante. Entonces, un poco para presentar un poco la primera parte de la obra,
yo quisiera señalar antes de esto que este texto, el libro de la doctora Berenice, toca un tema nodal en los estudios históricos de las ciudades de América Latina, específicamente por la trayectoria de nuestras ciudades, es decir, podría decirse también como de las ciudades de América en general, y es que tienen como muchas cosas en común y digamos como en contraste con las ciudades de Europa, y es que muchos de estos asentamientos similares a Pueblo Nuevo provienen o bien de fundaciones del periodo de la ocupación hispana o también de los siglos XIX y en este caso de principios del siglo XX, pero que tienen en común muchas cosas y es estos periodos que la doctora Berenice trata en el texto y es el de la formación, ¿no? El de la fundación, formación, consolidación, en algunos casos transformación, en otros tipos de urbanización, en otros tipos de uso social que se le da en espacio, en algunos casos de desaparición o en algunos casos incluso como de fortalecimiento de esos mismos usos. Entonces es muy interesante pensar en otros barrios como similares a Pueblo Nuevo, aunque pues por supuesto con diferencias en relación pues, con la historia de cada uno de los lugares, pero uno podría pensar, se me venían a la cabeza cuando estaba leyendo el texto, lugares como San Telmo en Buenos Aires o aquí en Bogotá, en este momento me encuentro en Bogotá, como algunos barrios que se llaman, por ejemplo, Chapinero, Teusaquillo, que son bueno, Teusaquillo es un poco más del siglo XIX y Chapinero como incluso de finales del periodo virreinal, y que justamente han tenido como toda esta serie de transformaciones, que primero son lugares muy de habitación, ligados también como a un surgimiento de estas como industrias, surgimiento comercial, y se han ido transformando justamente a lo largo del siglo XX y sobre todo en las últimas décadas del siglo XX a partir como de esta presión de las fuerzas como de capitalistas que también son descritas en el texto de la doctora Berenice y que han dado como resultado justo el hecho de que barrios que nacieron con una vocación se hayan ido transformando en el tiempo de diferentes formas, de formas muy paradójicas en algunos casos. Yo pensaba también en una novela sobre Buenos Aires de Jorge Luis Borges que se llama Nostalgia de Buenos Aires y que me ponía a pensar mucho en este texto, ¿no? Y él hablaba un poco como de la Buenos Aires que le tocó cuando era niño y luego cuando volvió ya en su adultez, como había cambiado por completo el Buenos Aires un poco más rural que a él le tocó y había ido cambiando y entonces hablaba como de las casas vacías y todo este tipo de cosas que nos ponen a pensar cuando hablamos justamente de estos barrios que tuvieron una fuerza primordial. Pienses en el siglo XIX, pienses a inicios del siglo XX, de casas grandes, de casas o de sitios muy habitados y que hoy cuando transitamos por allí, a lo mejor tienen otra vocación, a lo mejor justo como en el caso de Pueblo Nuevo, están más enfocados pues a los consultorios médicos, en algunos barrios están incluso las casas abandonadas, en franca decadencia, o han sido cambiadas por completo por edificaciones como ya más de construcción en altura. Entonces, me recordaba justo mucho esta novela de Nostalgia de Buenos Aires. Ya para hablar un poco de esta primera parte del texto de Pueblo Nuevo, nos encontramos con un capítulo 1 que se titula Pueblo Nuevo, primer barrio de clase popular, que está enfocado un poco en poner en contexto al lector sobre el enfoque específico desde el cual el autor estudia el barrio de Pueblo Nuevo y también un poco una contextualización geográfica e histórica del lugar sobre el que vamos a hablar. Entonces, me parece muy útil, como hablábamos un poco antes de iniciar la grabación, como decía Víctor, desde el punto de vista metodológico para los estudiantes y las estudiantes, un poco ver que es importante plantear desde el principio cuáles son las gafas que nos ponemos cuando estudiamos un fenómeno determinado, en este caso, pues, los estudiantes y las estudiantes de la maestría en historia, cuando estudiamos un fenómeno en el tiempo, qué gafas un poco teóricas nos estamos poniendo y cómo estamos leyendo los fenómenos, definirlos bien desde el principio y consecuentemente a lo largo del texto ir respondiendo a esas preguntas que nos estamos haciendo desde ese enfoque metodológico. Entonces nos encontramos con algunas explicaciones muy provechosas, como por ejemplo el concepto de desarrollo sustentable, ¿no? Que se hace también desde una visión crítica. Uno de los temas que a mí más me llamaron la atención y que me gustaría que lo discutiéramos un poco al final de la sesión es el tema de la definición de barrio.
yo cuando llegué a México me di cuenta que barrio tenía una definición muy diferente a la que tenía acá en Colombia, y es que acá se denomina barrio a lo que en México se denomina colonia. Entonces, para nosotros aquí todos son barrios, y el barrio es una demarcación tanto social como política y como administrativa. Entonces, cuando llegué a México y me di cuenta que barrio tenía otro significado, porque no es que la palabra no exista, entonces, pues para mí ha sido siempre un reto, y siempre que doy el curso, el seminario de historia urbana, me gusta preguntarle a los estudiantes y a las estudiantes un poco que cuando se dice barrio, que la gente que piensa, ¿no? Entonces hay muchas acepciones, como el barrio Bravo, ¿no? Entonces se puede pensar que se está hablando de una ubicación espacial y social, digamos, como de condiciones como de alguna manera violentas, de alguna manera un barrio pesado, pues, ¿no? Pero también en el caso de este texto, el tema es que Pueblo Nuevo es un barrio. Y entonces, en este primer capítulo, un poco la doctora Berenice nos explica por qué se habla de barrio, ¿no? Y entonces lo pone en contraste con algunos ejemplos de las ciudades de Estados Unidos, y entonces, pues, sobre todo con lo que tiene que ver con la migración, ¿no? Entonces, el barrio chino, el barrio italiano, el barrio irlandés. Pero como les digo, me gustaría que profundizáramos un poco más en esto al final de la sesión, y es como esta definición de barrio en el caso de Mexicali, cómo puede aportar un poco a la historia urbana de las ciudades de la frontera y de la ciudad, y pues de la ciudad de Baja California en general. Luego también nos habla un poco sobre cómo está entendiendo, cómo se entiende en la obra el tema de la formación, ¿no? Porque, claro, el estudio está enfocado un poco en qué pasó con Pueblo Nuevo, cómo ha sido el transitar en el tiempo de este barrio, desde su nacimiento hasta la actualidad. Y entonces como que lo primero que se plantea cuando uno se acerca a la obra es que este barrio se ha enfrentado a un proceso de degradación. Pero entonces la autora nos dice, bueno, si estamos frente a un proceso de degradación, ¿qué pasó antes? ¿No? Entonces nos dice, bueno, necesariamente tuvo que haber un proceso de formación, de fundación y de consolidación, y esto a mí me parece muy importante, justamente para el espacio acá en el seminario en el que nos encontramos, porque justamente da cuenta de la variable del tiempo cuando se estudia una localidad, cuando se estudia una ciudad, un barrio, una colonia en específico, y es justamente entender cómo el tiempo es una variable que da muchas explicaciones justamente históricas, ¿no? Y que permite entender la actualidad de las ciudades, ¿no? Y también, por supuesto, un poco la definición de por qué ha escogido el concepto de degradación y no solo de deterioro, porque pues en esta obra no se da cuenta solamente de un tema físico, ¿no? De qué le pasa a las casas, de qué le pasa a las calles, de qué le pasa al equipamiento urbano, sino también qué le pasa al tejido social que se construye sobre un espacio físico determinado, ¿no? Entonces, por eso también usa categorías como despoblamiento, inactividad, deterioro urbano, inseguridad, problemas de salubridad, disminución de la cohesión social, disminución del sentido de pertenencia. Entonces, estas categorías son muy ricas en la medida que nos permiten ver cómo la autora lo trata desde el punto de vista medible, ¿no? Es decir, algunas de el despoblamiento, pues, es decir, a través de los censos, el deterioro urbano, que se puede hacer a través de la fotografía, pero algunas de estas, como la inseguridad, que si bien se pueden medir, también son un tema muy subjetivo, y también son un tema de lo que hoy en día llaman los expertos la percepción, ¿no? Es decir, son cosas que tienen que ver también como cómo la gente lee su propio contexto, y en el caso de este trabajo que tiene que ver con algo que, digamos, como que se relata desde las primeras décadas del siglo XX, no solamente da cuenta de lo que la gente piensa en la actualidad, sino de lo que la gente pensó en su momento, ¿no? De las crónicas, que es justamente algo de lo que también trata este primer capítulo, y es la metodología y las fuentes que utiliza la autora, que son fuentes muy diversas y que nos permiten acercarnos justamente a la historia de una parte de la ciudad desde diferentes enfoques, ¿no? Desde prensa, crónicas, pero también el levantamiento actual de testimonios, pero también estudios censales, pero también cartografía,
pero también fotografía histórica, y cómo eso se cruza a través de unas técnicas empleadas, digamos, como propias de los métodos cuantitativos y cualitativos de las ciencias sociales, y es como va trazando estos códigos y estas diferentes categorías que le permiten contestar sus preguntas y llegar a las conclusiones que llega. Ya, digamos, como adentrándose un poco más en la parte de la historia de la fundación y la consolidación del barrio de Pueblo Nuevo, se tocan algunos temas relacionados con los primeros asentamientos justamente que conformaron lo que hoy es el barrio de Pueblo Nuevo, que además, por lo que, digamos, como que pude ver en el texto también a partir de la cartografía, está conformado por lo que actualmente hoy son 3 colonias, ¿no? Entonces es como una conformación justamente que por eso pone en la mesa el hablar de que barrio no es lo mismo que colonia, ¿no? Y que tiene otras acepciones. Y bueno, pues no, cuando nos acercamos al texto podemos ver un poco cómo nace, cómo desde las primeras décadas del siglo XX se dan los primeros asentamientos de la mano de 3 fenómenos en particular, que son, por supuesto, desde la migración, es decir, lo mismo que pasa en Tijuana, la llegada de un buen número de migrantes que tienen que ver cómo van a vivir, cómo van a construir sus propias casas y cómo van a adaptar el terreno. También al fraccionamiento, digamos, como podríamos llamar oficial, pero también a la presencia de algunas compañías en su momento industriales, como por ejemplo las fábricas jaboneras y los comercios, ¿no? que en una primera etapa de Pueblo Nuevo van a ser muy importantes y van a jalonar mucho justamente la presencia de población en este sector. Y que, digamos, como que con el transcurso de las décadas podemos ir viendo cómo justamente estos 3 fenómenos, estos 3 factores van a ocasionar que se den las condiciones para que haya la suficiente complejidad social para que empiece a necesitarse y a darse, digamos, como que de manera lógica, la presencia de otros servicios que la comunidad necesita cuando lleva un tiempo allí establecido, y es el establecimiento de escuelas, ¿no? Y de juntas de mejoras materiales, es decir, hacemos presencia a lo largo de esta primera parte de la obra de cómo digamos, como que la ciudad está viva, ¿no? Y cómo se construye a partir de las necesidades y de las acciones emprendidas por las personas. Es decir, cuando se dan esas necesidades y la gente llega y construye su vivienda y se da cuenta que necesita otros servicios y que necesita establecer, bueno, hacer las calles y hacer las banquetas y que necesita hacerlo y que necesita organizarse para eso. Entonces se dan todas estas juntas de mejoras materiales que nos hablan justamente de que, y esto es muy importante verlo porque justamente el ver es, un asentamiento, un barrio a través de un siglo, lo que permite ver es que además de la política pública, además de que haya una planeación urbana, siempre eso tiene que ir de la mano de una cohesión social. Siempre tiene que haber detrás de eso actividad social que la impulse y que la solicite, que la mueva. Es decir, esas 2 cosas siempre tienen que ir de la mano para que la planeación urbana, digamos, como que funcione de alguna manera conjunto a las necesidades y a los intereses de los propios habitantes de los barrios o de las ciudades en general. Entonces, bueno, pues a lo que asistimos a lo largo también de esta primera parte de la obra, pues es justamente a ver cómo se complejiza todo este sector, cómo surgen estas necesidades de equipamiento urbano y cómo digamos, la ciudad va creciendo, ¿no? Entonces se establecen algunos barrios aledaños. Y también se da cuenta de una cosa que me pareció muy, muy, muy importante, y es el establecimiento de una casa tipo que en Pueblo Nuevo, no sé si en todo Mexicali, se denominó cuarterías, que eran como unos tipos de vivienda como muy propios de las necesidades de la población que allí vivía, que era como trabajadores y trabajadoras transfronterizos. Entonces, como que eran de un solo cuarto. Esto me gustaría preguntárselo más adelante a la doctora Berenice, y es como si pudiera compararse este tipo de vivienda con otros tipos de vivienda que veíamos en los barrios de urbanización popular en el resto de América Latina, que eran unas cosas que se denominaban como cuartos redondos, es decir, una casa que tiene una sola habitación en donde funcionan todos los usos y los servicios de una casa.
la habitación, la cocina, el taller en algunos casos, o el propio baño en el caso de que en los momentos en que ya estuviera establecido. Entonces me gustaría como que lo conversáramos más adelante. Pero ese tema me llamó particularmente la atención en este momento. Y otra cosa que me parece muy importante es cómo ver en los códigos que establece la autora para analizar tanto los testimonios recopilados por los cronistas como también el análisis de la fotografía histórica, y es que surgen cosas muy atractivas como ciertas contradicciones en los que aparece uno de esos códigos, es el déficit urbano, que aparece en épocas de como cierta bonanza económica en momentos en que digamos, el barrio se está consolidando, está creciendo, se está consolidando. Entonces, uno esperaría ver que disminuye la aparición de estas preocupaciones como el déficit urbano, porque justamente el barrio está creciendo, se está consolidando, está mejorando. Pero entonces, a mí me llamó mucho la atención, justamente la autora da una explicación pues, muy sólida a partir de que, pues, digamos, como es ver que justamente la consolidación urbana es un proceso paulatino, ¿no? Es un proceso que no se da, digamos, como de una manera evolutiva, por decir así, sino que es una cosa que está muy jalonada por las necesidades sociales y que se va dando poco a poco. A mí me parece muy interesante porque justamente es como lo que yo trato de ver más cuando hago estudios de la vivienda y de la urbanización a partir de la memoria, ¿no? Y es que justamente es ver cómo la historia de las ciudades y la historia de la vivienda está llena de contradicciones, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos ver este tipo de paradojas y de contrastes que nos hablan pues de que las ciudades y los barrios evolucionan, pero también decaen, pero también evolucionan, pero no al ritmo que nosotros pensamos desde la actualidad, sino que tiene justamente unas definiciones a partir del momento histórico en el que se están creando y a partir del contexto geográfico en el que se están creando. Entonces, esa parte me parece muy importante. Pero también la parte relacionada sobre todo con los recuerdos, justamente con la memoria que se puede ver en los textos, sobre todo de las crónicas, ¿no? Y es como ver cómo las personas recuerdan en su momento en las crónicas o en los testimonios actuales, cómo recuerdan cómo la gente se organizaba para justamente solicitar el establecimiento de ciertos servicios públicos o de cierto equipamiento urbano, ¿no? Y eso un poco en contraste con la actualidad, ¿no? Y en cómo la gente siente que en su momento había mucha más organización y en la actualidad existe como cierto desprendimiento un poco con la apropiación social del barrio, por decir así. Entonces yo lo dejaría por este lado porque ya me tomé mucho tiempo para darle la palabra a Víctor para que continúe con el resto del texto. De hecho, le quedan 2 minutos de acuerdo al esquema que usted propuso, doctora. Veo que le ha gustado mucho el texto y a mí también me gustó y bueno, si no quisiera agregar nada más. Muy bien. Bueno, a mí me tocó revisar la segunda parte, aunque leí la primera, con mucho gusto. Creo que el capítulo 3 es el de más carácter sociológico. Digamos, es curioso porque yo siendo sociólogo lo que más me interesa es la cuestión material. Yo siendo sociólogo no me voy tanto a los seres humanos, a los testimonios, sino al espacio mismo como el documento que habla, ¿no? Sin embargo, es un buen texto en la medida en la que, por más que profundiza en este capítulo 3 de manera muy rigurosa, debe elogiarse el diseño de investigación. Digamos, no sobrepasa nada en el sentido que la metodología mixta permite dar subjetivismo y objetivismo a la par. Es un poco como Bourdieu. Te pone la parte subjetiva, pero después te ubica en términos objetivos. Este capítulo 3 es el más riguroso en términos metodológicos, en la medida en la que el proceso de degradación es analizado con indicadores medibles cuantitativa y cualitativamente. La degradación, como aquello opuesto al deterioro del que habla Lynch, es analizado por indicadores sociodemográficos de despoblamiento e inactividad, pero también a partir de una fuente muy útil que son los años de trabajo que tiene Carlos Reyes haciendo
y compilando fotografías y cartografías, algunas de ellas disponibles en el Archivo Histórico Municipal de Mexicali, algunas disponibles en la revista El Río, pero también tiene una parte ciberetnográfica, también tiene un levantamiento censal, además de la revisión de lo que hizo Guillermo Álvarez de la Torre en los 90s. Hay un levantamiento para revisar indicadores que no son privativos de Pueblo Nuevo, porque en la Colonia Nueva, que sería el opuesto, la segunda sección, también ocurre un envejecimiento, pero a diferencia de la Colonia Nueva, en Pueblo Nuevo, el envejecimiento viene acompañado de un deterioro, que en términos metodológicos es muy hábil en mostrar la autora. Yo digo en mi libro, El Abecedario, que para mí, y soy muy franco al respecto, no existe un lugar en todo el mundo más bello que Pueblo Nuevo, porque estéticamente hay algo de esa degradación y deterioro que me gusta mucho de particular. Ahorita que hablaba la doctora Pilar de esa cohesión, la cohesión social que está sustentando también los proyectos de planificación en el caso de Pueblo Nuevo, ha sido una cohesión o fue muy nocturna, muy cachanilla, en el sentido de que el verano te impide hacer actividades recreativas convencionales, ¿no? Entonces, Pueblo Nuevo tiene una desigualdad de origen, ¿no? Pensando en estas guías teóricas del marxismo, el antropocentrismo y David Harvey, Pueblo Nuevo tiene una convalescencia originaria. Pese a todo, tiene un tejido vivo. ¿Por qué una desigualdad de origen? Porque una cosa es el pueblo y otra cosa es el Pueblo Nuevo. Una cosa es la primera y la segunda sección y una cosa la tercera. Una cosa es, en Guadalajara dicen de la calzada para arriba, de la calzada para abajo. El Río Nuevo también marca ese factor de distinción social. Sobre todo es interesante que sobre esta distinción social, de este tejido vivo, la autora monta una epistemología que es comprometida con su disciplina y digamos, yo valoro mucho que haya sido un texto publicado en formato electrónico porque al formato electrónico acerca a un lector necesariamente académico y la manera en la que ella va sintetizando en estos cuadros, y estará de acuerdo la doctora Pilar conmigo, todos los códigos, todas las pautas de investigación, estos cuadros son muy valiosos como para hacer una metodología para los estudiantes, ¿no? Pero al mismo tiempo no es un estudio frío y desapegado, porque hay un compromiso emocional con el área de estudio. Esta codificación abierta no la sorprendió a la autora porque la complejidad, dice, es algo que ella espera y enriquece la investigación. Entonces, en vez de tener un marco cuantitativo cerrado, está abierto a estas innovaciones que vienen dadas del arraigo emocional de ciertos actores que ya no necesariamente están ahí. Creo que a las personas y a los asistentes convendría pensar Pueblo Nuevo como la Colonia Libertad en Tijuana. Sin embargo, la Colonia Libertad no tiene un proceso de gentrificación. De hecho, el libro de la autora es muy discreto en el uso de esta categoría, aparece de manera muy puntual, pero en términos teóricos del desarrollo sustentable. Sin embargo, tienen rasgos comunes, Pueblo Nuevo y la Colonia Libertad, sobre todo por su posición con respecto al centro, sobre todo su posición con respecto a los límites que definen a la ciudad. Es curioso cómo estructuralmente, y esto me recuerda un poco sobre la producción del riesgo del libro de Judith Ley, de cómo ella va vinculando los procesos de construcción de la ciudad a procesos económicos y incluso de dotación de materiales. Es decir, con Judith Ley sabemos que a las cuarterías que le llaman la atención a Pilar, que se hacían muchas veces con adobe, después empezaron a construir con blocks de concreto, por una oferta de mercado o por formas de planificación urbana. En este caso, Pueblo Nuevo se ve marcado por este modelo en el cual yo situaría como la colonia Nueva Esperanza y la Esperanza son límites externos de Pueblo Nuevo, pero que forman parte de este arraigo en el sentido de que hay elementos en común.
Para la tesis ella lo limitó a Loma Bonita. Bueno, el viejo barrio del Triunfo se debe a que sí venía gente de Baja California Sur desde las minas hasta ese punto de Pueblo Nuevo. Y sin embargo, vemos cómo el gobierno federal intentó meter en Nueva Esperanza este modelo del fraccionamiento que viene a romper el auge de Pueblo Nuevo. Porque nos dice, el modelo de fraccionamiento es lo que se instaló en las periferias, es lo que despobló Pueblo Nuevo. Los condominios Esperanza Agrícola, en lo que antes era el Camino Nacional, entre Avenida Séptima y Novena, entre la Sinaloa y Zacatecas, es un polígono de 4 o 5 calles llenas de vivienda de interés social. Fue un experimento que se intentó hacer en Pueblo Nuevo, que funciona en la medida que sigue siendo habitado, pero que aún así no logró modificar el tejido del pueblo, que está arraigado a ciertas formas tradicionales de deterioro y degradación como inherentes al pueblo. No lo estoy esencializando, pero hay algo que produce y justifica esa ausencia en Pueblo Nuevo. Sobre todo los mayores cambios, además de las periferias y los fraccionamientos, o como le llaman en Mexicali, las pichoneras, porque son casas no como las cuarterías, que es un solo bloque, sino casas de interés social muy pequeñas, casi para uso individual, pero que a la larga terminan saturándose y apropiadas por la gente. Creo que lo que más determina en términos estructurales e históricos, y según se aprecia el libro, es cómo Mexicali se convierte en una ciudad bicéfala, en la que no solamente va a haber un centro que lo va a determinar, como el centro, la zona centro, sino el centro cívico. Y de manera concreta, la construcción de la canalización del Río Nuevo. Nuevamente otro elemento que pone en común la historia de Tijuana con la de Mexicali. La estética de la degradación, deducida del fino trabajo de codificación del texto, arroja un inventario de cultura visual que no es muy distinto del antropoceno, que parece definir en términos teóricos el libro, pero también pareciera que en Pueblo Nuevo que estamos insertos en una especie de película del viejo oeste. Otra de las razones por las cuales me animé mucho a sugerirle a la doctora Pilar y a la doctora Diana y a Ramiro la presentación de este libro fue algo que me comentó la doctora Diana, que ella tiene más amplio criterio y más amplia cultura mundial que yo, ha viajado más partes que yo, y sí me dijo en alguna ocasión, es que hay algo muy particular de Pueblo Nuevo, que no lo conoció en El Mante, en Tamaulipas, en Ciudad de México, en otras ciudades del norte que ella conoce bien. Y creo que esto tiene que ver con lo que descubre el trabajo de codificación y conteo la autora. Lo cito: predios baldíos, escombro, predios no cercados, inmuebles derrumbados, abandonados, actos de vandalismo que no discrimina, viviendas, banquetas deterioradas, llantas quemadas, basura quemada. Pero al igual que Tijuana, habrá quien sienta que Mexicali makes them happy, ¿no? Y el ensayo fotográfico de Odette Barajas se convierte en un elemento visual importante, porque no solamente es el deterioro y la degradación, sino la cohesión que se monta sobre las ruinas. Niños jugando en la calle, casas imperiales de mujeres trans, comunidades de cholos, que en otros trabajos también retrató la fotógrafa y maestra Odette Barajas, de la que todos aprendimos mucho, ¿no? En ese sentido me recuerda un poco lo que hace Hans Ulrich Gumbrech, la producción de Presencia, como esa labor de las humanidades para traer al presente aquello que está ausente. Y todo esto queda bien planteado por cómo el interés de los neopoblanos, esta identidad que inventa, de hecho, Odette Barajas, junto con Felipe Huicho, está en función de una ausencia. Y aquí nos ofrecen las coordenadas, ¿no? Pareciera un tablero de ajedrez que en esta retícula, en estos cuadrados, la doctora Berenice juzga
Dice, pareciera que todos tienen que demostrar su arraigo y su carácter originario de la colonia, diciendo los elementos y las coordenadas de dónde vienen, ¿no? Nací en la Cuarta y Jalisco, que por cierto en la Jalisco estaba la senaduría de Jalisco, de lo mejor que ha habido, ¿no? Mi abuelo era de la Tercera y Jalisco, entre la calle de 10 y la 11, la Quinta y Colima. Habrá el señor Rodríguez, el historiador, habla de sus 5 esquinas. Sin embargo, hay un elemento que no aparece en esta degradación y tiene que ver con los planes de pavimentación que están en los 90, sobre todo porque parte del trabajo de muestreo y de cohesión social no necesariamente viene de elementos comunitarios. Hay, al ser un texto de carácter sociológico, elementos de conflicto que está visto en función de la propia estructura de gobierno, para la cual Pueblo Nuevo es sinónimo de olvido, para la cual Pueblo Nuevo es sinónimo de no la posibilidad de hacer negocios en términos inmobiliarios, y por lo mismo este carácter despectivo que la señora Teresita, una informante clave del texto, lo cuestiona. Dice, ella cita a un funcionario público que dice, Pueblo Nuevo siempre ha estado jodido, ¿no? Para la gente que le parece que Pueblo Nuevo está jodido, en gran parte, y esto se apreció desde las últimas décadas, lo jodido tiene que ver con que muchas de las calles siguen a la fecha sin pavimentarse. Desde un punto de vista de islas de calor, eso es un paraíso, Pueblo Nuevo, porque no tener una calle pavimentada implica menos calor, y sobre todo cuando no hay nada en un sentimiento muy mexicalense, es regar por las noches y se refresca, ¿no? Entonces, la degradación tiene que ver con que Pueblo Nuevo conservaba los rasgos de una vieja caracterización de los años 50 de Pueblo Nuevo, que fue la de Polvópolis. Tengo más comentarios que hacer al respecto, sobre todo cómo objetivamente está construyendo esto, pero creo que lo dejaría sin antes hacer una cita acerca de cómo esta estética de la desaparición, del intersticio, queda marcada por el rasgo predominante que impide plantear un modelo de negocios que gentrifique Pueblo Nuevo. Y es de que hablar de Pueblo Nuevo es hablar de la estética del baldío. Dice, el baldío es la última faceta de un predio urbano tras su desocupación. Parte de este elemento fantasmagórico que tiene Pueblo Nuevo tiene que ver con esa desocupación. Entonces, hasta aquí lo dejo. Muy feliz de haber leído este libro. Bueno, yo pienso que ya para no tomarnos más tiempo, Víctor y yo, nomás pues yo había pensado un poco el tema de las conclusiones y a qué conclusiones llega la doctora Berenice en su estudio, pero me parecería como más útil que ella misma tomara la palabra y nos comentara un poco. Justamente como nuevamente resaltando como la rigurosidad metodológica del texto, pues en las conclusiones como que lo que la autora está marcando siempre es, bueno, esta era la hipótesis, un poco qué pasó con la degradación, bueno, esas eran como algunas hipótesis. Fue porque la gente se quedó en Estados Unidos y entonces despobló, un poco por qué se dio el despoblamiento. Y entonces dice, bueno, esto estaba ahí, pero no se puede demostrar, esto tampoco se puede demostrar. ¿Qué se puede demostrar? Que tiene mucho más que ver con, pues con un tema político y con un tema económico que va determinando un poco la organización de la ciudad, pero pues por supuesto también con las decisiones de las personas. Esto es justamente les decía que lo que me parece más atractivo del texto es poder ver la evolución de un barrio a lo largo de tantas décadas, y entonces es ver cómo justamente la gente toma decisiones
un poco en ese contexto de ciertas decisiones políticas y económicas con las que a veces también es muy difícil luchar. Entonces, pues nada, yo quisiera cederle más bien la palabra a la doctora Berenice para que nos hiciera los comentarios. Entiendo que tenía una presentación lista para compartirnos, entonces, pues, de nuevo, muchas gracias a Víctor por la invitación a presentar este texto y muchas gracias a la doctora Berenice por estar con nosotros. Entonces, nada, solo darle la palabra. Muchas gracias a todos, en primer lugar al Instituto por la invitación, al doctor Jaimes y pues a los presentadores, a la doctora Pilar y al doctor Víctor. Sí, tengo unas diapositivas, pero me gustaría ustedes que me contaran el tiempo. Sé que esto es breve y voy a dedicarme a proyectar. Perdone. Vamos a ver si quiere. Sí, ahí está. Ustedes me dicen si se puede ver. Bueno, son unas cuantas diapositivas nada más que tenían la intención de abordar 3 puntos, pero conforme se ha dado la plática, creo que estos puntos los voy a abordar de atrás para adelante y voy a empezar con el tercero, luego el segundo y al final el primero, porque así se dio la plática. Entonces me salto todas estas diapositivas y empiezo hablando de cómo surge el proyecto de investigación. Como que tiene como resultados este libro, pero también otros productos que en las pláticas previas con el doctor Víctor, pues, creo que traté de hacérselos llegar y en este caso, pues, también se los haré llegar a los estudiantes. Y esta es la parte con la que quiero iniciar. Sé que aquí conectados se encuentran estudiantes del posgrado en el Instituto de Investigaciones Históricas, y debo de decir que una vez que terminé mi maestría, este posgrado estaba dentro de mis opciones. Tenía bastante interés de ingresar. Sin embargo, finalmente terminé haciendo mis estudios en planeación y desarrollo sustentable con el Instituto de Investigaciones Sociales, debido a el trabajo que realicé en conjunto con mi director de tesis, que fue el doctor Guillermo Álvarez de la Torre. Entonces, quería empezar con esto, para empezar porque, pues nada, ¿no? Yo admiro en general el trabajo de los investigadores y de los productos que salen del instituto. Entonces, pues es un placer aquí convivir. Sé que no será la última vez, es la primera, pero no, de hecho no es la primera. Ya tengo ahí algunas interacciones, pero bueno, lo que quiero llegar con esto es que este libro del que acaban de hablar es producto en realidad del proyecto de investigación doctoral. Y una parte que agradezco de lo que han platicado ustedes es hacer mención de las personas que estuvieron integradas en el proyecto. O sea, ciertamente el libro lleva mi nombre, ¿no? Como autora. Sin embargo, el proyecto jamás hubiera podido conformarse de la manera que lo hizo sin mi director de tesis, sin mis lectores. Por ejemplo, en la parte metodológica, pues todos ellos son los que me ayudaron y supervisaron, aconsejaron, por eso es tan vasta y tan rica en ese sentido. Y posterior a eso, pues vienen todos los informantes, que también se mencionaron algunos, los trabajos fotográficos, tanto de archivo como de producidos, que ya se mencionaron con Carlos Reyes, con Odette Barajas, y en proyectos posteriores que en otra diapositiva voy a hablar de ellos, pues los colegas con los que sigo participando, ¿no? Daniel Olvera, Elvia Ayala, con Elvia, que pertenece a la facultad FCITEC en Valle de las Palmas, pues he tenido la oportunidad de trabajar con productos sobre la Colonia Libertad, precisamente en Tijuana. Entonces, en realidad, creo que en ese sentido, este comentario va dirigido a los estudiantes. El trabajo de investigación pareciera solitario, pero en realidad la gente con la que colaboras es de suma importancia.
y no solamente durante el proceso investigativo, sino también en la difusión, en la divulgación, y bueno, a veces se hacen tan buenas mancuernas que estas continúan. De hecho, hace rato que les pedía que me detuvieran en tiempo, lo digo muy en serio porque en realidad iba a decir, puedo hablar años sobre Pueblo Nuevo y lo he hecho, ¿no? Desde el 2016 he hablado de Pueblo Nuevo y no me callo, ¿no? Y sigo hablando, gracias. Bueno, en este caso, pues así empieza, ¿no? En el 2016 empieza este proyecto de tesis. Después, cuando hago cuando termino el examen, pues aplico para la selección anual del libro universitario del año 2019 y vale la pena mencionar, me parece, a menos ustedes corríjanme, pero me parece que este fue el último año en el que Editorial UABC aceptó tesis. Posterior a eso cambia Editorial UABC y la convocatoria de la selección anual del libro universitario ya busca proyectos de investigación registrados por profesores investigadores que tienen ciertos requisitos, etcétera, ¿no? Ya no es tan sencillo. Entonces, pues en ese sentido, el documento se ha visto beneficiado y en este proceso sí hay algunas adaptaciones, hay algunas mejoras, hay algunos cambios como producto. Sin embargo, pues hace un momento que platicaron capítulo por capítulo, pues lleva esa estructura porque pues viene de una estructura también de tesis, ¿no? Por eso tiene un objetivo, una hipótesis y un marco teórico, etcétera. Cosas que tal vez en un libro, digamos, un poco que quisiera hacer más, no sé, como para que no fuera tan investigativo, pues que fuera para un público más abierto, pues tal vez esas cosas se hubieran omitido. Y finalmente, pues después de un largo proceso de edición, les digo que Editorial UABC estaba pasando ahí por una reestructuración, pues es en 2022 cuando se publica, como bien mencionaron, en libro digital, el cual también yo agradezco mucho eso porque esto involucra que el libro sea gratuito. Tienen la posibilidad de descargarlo. Igual si tienen algún problema con eso, pues igualmente me pueden decir a mí y se los puedo hacer llegar. Y entonces en ese sentido, pues ya no se tiene que pagar la cuota de lo que sería un libro impreso, ¿no? Y creo que eso es importante. Bueno, pues esto es lo que hablaba un poco sobre el doctorado. El doctorado es en planeación y desarrollo sustentable, por lo cual me vi de cierta manera forzada a que tuviera desde el inicio un hilo que estuviera ligado con el desarrollo sustentable. Creo que finalmente eso es un... creo que es muy sutil a lo largo del escrito, sin embargo, siempre está presente, ¿no? Y eso pues, de nuevo, ¿no? Es mano de todos mis maestros. Y pues como ya lo han dicho, ¿no? La intención en esta tesis era comprender el proceso de degradación y también describir las etapas. Esos eran los objetivos que también ya se mencionaron, de formación, desarrollo, consolidación. Y ¿cuál es el capítulo final? Pues se propone una recuperación sustentable, ¿no? Ahí sí estaba como el logo del programa, pero como yo creo que desde el principio el libro lo da a entender, pues los espacios urbanos son organismos vivos, ¿no? Entonces en realidad no hay una conclusión. Por lo nuevo sigue teniendo diferentes fases. Precisamente más o menos en los años en los que se estaba haciendo la tesis, empezaron dos procesos que ya para estas alturas, en 2024, pues ya están viendo sus consecuencias. El primero es la transformación o la recomposición de la garita zona centro, que bueno, fue todo un proyecto federal de varios años que se da por la zona. Y la llegada de migración haitiana mayormente,
que fue muy curioso porque yo estaba hablando de despoblamiento y son ellos los que llegan y empiezan a repoblar Pueblo Nuevo, ¿no? Y en realidad desde el inicio, como sucedió históricamente, ¿no? Pues esta era la zona habitacional barata que se encontraba cerca del centro de la ciudad, pues es ahí el punto en donde el migrante que llega es la primera opción, ¿no? Para buscar habitación. Actualmente la población haitiana ya se encuentra más dispersa en el resto de la ciudad, sin embargo, pues todavía hay un concentrado en estas zonas, y pues estamos esperando que con esto se dé como a lo mejor con estas dos pautas, pues se dé a lo mejor algo que reviva la zona, pero pues como ya habían dicho, las cuestiones políticas también inciden mucho, ¿no? De especulación, entre otras cosas que bueno, ya no quise, también se mencionan un poco en el libro, pero no quise profundizar para no meterme un poco en problemas, ¿no? Y pues lo que le acaban de decir, el libro ya como un producto que pueden descargar, ¿no? En ebook o en Kindle, pues tiene cuatro partes y que acaban de resumir de manera, no sé, muy, muy agradable. Agradezco mucho lo que han hecho. Y lo que decía hace un momento, ¿no? Sigo hablando, o sea, llevo desde el 2016 hablando de la zona porque las actividades no terminan en este sentido. Existe, bueno, una difusión, he podido participar en diferentes congresos locales, nacionales, internacionales, en donde, digamos que se toma la zona como pretexto, se empiezan a hablar ya de otros elementos que en mi mismo trabajo de investigación pues ha ido encontrando y construyendo. El más reciente, el congreso más reciente que participé, por ejemplo, aquí el doctor Víctor seguro conoce la zona, habló de Villa Fontana, que es una zona residencial media alta, muy cerca de Pueblo Nuevo, ¿no? Entonces, como este contraste, pues ahí está, ¿no? Es un poco como pues el contraste de las diferencias, ¿no? En el diseño urbano sobre todo. Entonces, el pretexto sigue ahí, ¿no? Igual que otras publicaciones científicas que pueden encontrar y que yo se las puedo hacer llegar, ¿no? Pero yo creo que la parte más importante y más interesante ha sido la parte de divulgación, y que desde el principio, de hecho eso sí se logra mencionar un poco en el libro, se habla de la organización de los festejos de 100 años, porque coincide el proyecto de investigación con que Pueblo Nuevo cumpliera 100 años, digamos, de manera no oficial, ¿no? Y bueno, esto fue un trabajo con la comunidad muy, muy bonito. Igualmente en el 2019 se hizo un simposium donde se hablaba sobre el barrio y bueno, con una pausa durante la pandemia, pero posterior a la pandemia pues se han hecho recorridos urbanos a los cuales yo los invito el día que no haga mucho calor, pero el día que quieran venir a Mexicali, se pueden hacer. Y justo lo que acaban de decir, ¿no? Es muy curioso. Bueno, ya tenemos por ahí trazada una ruta como que va tocando las diferentes espacios más emblemáticos, ¿no? Las iglesias, como platicábamos hace un momento, antes de que se grabara la videollamada, los espacios comerciales o ciertas viviendas muy, muy características, entonces, o parques, ¿no? Así hay las escuelas, hay varias cositas, varios espacios muy interesantes, y estos recorridos llegan personas que son de la zona y personas que jamás habían pisado, ¿no? Estas calles. Y es muy chistoso porque se siente como si salieras, o sea, como si hubieras viajado a otro lugar y estás en un mundo, como acaban de decir, ¿no? En un mundo como de película del viejo oeste. Los ruidos son diferentes, los olores son diferentes, las sensaciones térmicas que mencionabas son distintas, la gente que te encuentras, o sea, es también pues, no quiero decir diferente, sino emblemática, ¿no? Se nota que son de ahí porque cuando caminan se apropian de la calle, entonces es un elemento muy, bueno, han sido recorridos que han sido muy gratificantes, y pues se sigue
se sigue hablando de eso. Y bueno, no sé qué tanto tiempo me queda, ese apenas era el tercer punto que les platicaba. Bueno, dije que iba a continuar con el segundo, creo que para que los estudiantes ubiquen, porque hemos platicado mucho del tema, pero a lo mejor un par de imágenes de mapa sería bueno, pues es esta zona que se encuentra acá, ¿no? Bueno, el círculo azul es la zona centro de la ciudad de Mexicali. Actualmente en este punto hay proyectos vinculados con la reactivación urbana, y entonces seguramente han escuchado por ahí, ¿no? Que se encuentran todos los proyectos relacionados con el barrio mágico de La Chinesca, que son muy polémicos, ¿no? Hablando de gentrificación y demás. Luego viene en el círculo verde la que es concebida como segunda sección, que actualmente, como también bien se anotó, también ha tenido cambios y ahora es conocido como el distrito médico. Vale la pena mencionar que no hay el turismo médico que hay en Tijuana, que conocemos que es muy fuerte, pero bueno, tratando de estar a la par, pues se han mejorado calles y bueno, hay una serie de ofertas, ¿no? En cuanto a farmacias y especialistas y clínicas importante en esta zona, cosa que de origen no estaban. Luego viene el Barranco del Río Nuevo, que pues se encuentra entubado ahora es una vialidad llamada la Calzada de los Presidentes, y ya entonces es pues cruzando esto el barrio de Pueblo Nuevo, y pues de entrada el hecho de que en un inicio esto se tenía que conectar por puentes, ¿no? Puentes de madera, que además los mismos ciudadanos fueron los que lo llevaron a cabo estas obras, o la iniciativa de estas obras. Entonces, pues de entrada estabas en otro lado, era la otra ciudad, ¿no? Y bueno, esto ya cuando empieza a crecer la ciudad, digamos esto ya a mediados del siglo XX, pues empieza a conformar, a crecer, evidentemente, y empieza a dar una estructura, un orden a la ciudad, de manera que pues todo lo que se daba del lado empezaba a crecer con cierta personalidad, digámoslo así, y todo lo del lado oeste pues empezaba a replicarse con incluso el trazo de las manzanas y la tipología de vivienda, etcétera, ¿no? Y pues ya este es un mapa no tan reciente, es del 2010, pero pues ya estamos diciendo que estos puntos, bueno, estas secciones, esta es la garita, pero estas secciones son de las que estamos hablando, ¿no? La ciudad ya se desbordó, ya estamos hablando de otras dinámicas. Puede ser que a lo largo de Mexicali pues haya otras zonas que sean igual o más interesantes de estudiar. Sin embargo, pues hablar de este origen, creo que es algo que siempre me ha parecido elemental para una ciudad de la cual se dice que no tiene identidad. Entonces, como norteña, ¿no? El decir, bueno, ok, no tengo la historia de 500 años de prehispánica o colonial, ¿no? Que a lo mejor tienen otras ciudades en el país, pero eso no significa que no tengamos su identidad, o eso no significa que no tengamos como algo que aportar. Y entonces, y además con la cantidad de migrantes que siguen llegando, migrantes nacionales e internacionales, lo menciono así, ¿no? Todas las personas que deciden por cualquier motivo vivir en Mexicali, pues que sepan a dónde están llegando. También creo que eso es importante. Y pues el último punto precisamente era sobre algunos conceptos básicos que espero poder responder alguna de las dudas que planteó la doctora Pilar. Empezando, pues yo también traía, ¿no? Como que el concepto de barrio para mí es la esencia, o es algo que me llama mucho la atención, que sigo aprendiendo. A veces siempre pasa, ¿no? Dices, ay, ¿por qué no metí esto? ¿Por qué no agregué el otro? ¿No? Se sigue hablando. Y sí, ciertamente se puede entender como una unidad urbana básica. Sí, es cierto que se conoce a muchos barrios como una delimitación política, pudiera ser,
pero también es cierto que en el léxico mexicano, pues barrio habla de lo que la caracteriza y de las personas. Precisamente el día de ayer tuve la oportunidad de asistir a un curso en el Instituto de Investigaciones Culturales aquí en Mexicali, y dentro de la plática la persona que estaba llevando el curso, para tratar de hacerlo más dinámico, y estaba hablando de referencias, ¿no? De cómo citar y demás. Y decía, no se preocupen, su barrio los respalda, ¿no? O sea, queriendo decir como lo que han leído o las instituciones, ¿no? En donde publican, pues es suficiente más allá de llenar el artículo de citas. Entonces, me pareció muy chistoso porque cuando dices tu barrio te respalda, no está hablando de la calle, no está hablando de la banqueta, no está hablando de la señal de alto, está hablando de la gente, ¿no? Está hablando de la comunidad que se forma, está hablando de las personas que tal cual, del vecino que te va a ayudar si tú te metes en problemas, ¿no? Entonces eso es bien interesante, y por lo tanto, pues barrio tiene estas diferentes caras, donde podemos estar hablando de lo físico, podemos estar hablando de la vocación de los barrios, podemos estar hablando, como dijeron hace rato, ¿no? de alguna característica, como que si es barrio rojo o barrio bravo, y de la gente, de la comunidad que en sí misma lo forma. Y pues el segundo concepto que tenía o que traía era degradación, que bueno, ahí solamente para irme como a lo más elemental, la RAE lo define como reducción gradual de las cualidades inherentes. En este sentido, sí, para mí no era suficiente hablar de deterioro, aunque existe, ¿no? Como se puede ver en las fotos. Porque claro está, ¿no? Estas son fotos de lo que se vive diariamente, ¿no? O sea, una calle normal con bicicletas, taxis, comercios y conviviendo con el escombro, ¿no? Es muy sui generis, ¿no? Se podría decir. Y en este caso, pues en su momento de degradación me pareció un concepto que era pertinente para mencionarlo, para describir lo que estaba pasando, porque hacía como bueno, en el texto está como la diferenciación, ¿no? De que cualquier cosa se puede deteriorar simplemente del hecho de usarlo, no necesariamente de mal usarlo, ¿no? Sino simplemente las cosas se van desgastando. En este caso, me parecía que lo que sucedía en este barrio, se hablaba de degradación porque no era un deterioro solo por el buen uso o el mal uso, sino era también una decisión, ¿no? Que ya sea política o ya sea de desinterés, ya sea porque la ciudad creció y tenía otros problemas, o porque la gente que vivió aquí o que habitó aquí ya no lo hace, tomando en cuenta que pues es un lugar de 100 años, pues los habitantes originales ya no se encuentran. Involucraba mucho las decisiones humanas, ¿no? Y pues nada, eso es lo que traía, eran pocas diapositivas, termino con, a ver si me sale acá, agradeciendo, y nada, ¿no? Estos recorridos fotográficos para mí ya propios y de las personas que me facilitaron su trabajo, sus propias compilaciones, pues han sido muy importantes, porque como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Pues ahí, por ejemplo, en esta última, pues encontramos cosas muy extrañas. Está la gente platicando, están construcciones que parecen como que tienen potencial, conviviendo con otras que parece que tienen ahí toda la vida, y bueno, les digo, no, yo pudiera seguir platicando de todo esto, pero al contrario me gustaría pues escucharlos a ustedes y sus comentarios, sus críticas también se vale, siempre hay que mejorar. Así que gracias de nuevo. Muchas gracias, doctora Vizcarra. Y en general, bueno, a los 3 especialistas, muchas gracias por su participación. Y abrimos el micrófono para comentarios o preguntas. A ver, Jorge, adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias por la presentación, doctora Vizcarra. Yo tengo una
pregunta, comentario, más pregunta que comentario. Si bien, pues, quizá a lo mejor no es evidentemente no es su área, ¿verdad? Pero en función de lo que nos presentó, tampoco conozco muy bien la dinámica urbana de Mexicali, pero por lo que me ha tocado leer, yo pues, disculpe que no tenga aquí la cámara prendida, pero bueno, por inconvenientes personales prefiero el micrófono. Por lo que me ha tocado leer regularmente, bueno, yo trabajo con la historia de la iglesia en Baja California, principalmente en Tijuana, y bueno, me ha tocado revisar información sobre las dinámicas religiosas de Mexicali y Tijuana. Pero me llama la atención que el lugar en el que está ubicada la colonia, bueno, la colonia Pueblo Nuevo, era parte de lo que actualmente creo, ¿no? Lo que logré entender y más o menos lo que conozco. La actual catedral de Mexicali estaba dentro también del territorio de Pueblo Nuevo, ¿no? Del antiguo Pueblo Nuevo, ¿sí o no? No. Desde 1906, perdón que interrumpa, sí. se dinamitó el área, destrozó el agua, siempre han estado separados. Perdón que interrumpa. Porque marcaba usted ahí la calzada de los presidentes como que hace una división, ¿no? Entre esos dos territorios. Y bueno, me surge la duda, por ejemplo, de cómo eran las relaciones sociales o la dinámica social entre la colonia, partiendo un poco de la propia definición que usted hace del concepto de barrio, que dice que es una unidad urbana básica, caracterizada por los elementos que identifican socialmente a quienes lo habitan y que a su vez se gesta la identidad y estructura de la ciudad, ¿no? En este caso, en Pueblo Nuevo, me llama la atención que hay, creo que de la década de los 30 se empieza a ver la iglesia bautista ahí, si no me equivoco, y entonces ahí se puede cumplir lo que el doctor Ramiro en algún momento, a menos de que me regañe ahorita, porque luego dice que yo digo cosas que no dice él, pero bueno, así las interpreto yo. Se cumple un poco esto de que la Iglesia Católica no logra estar en abarcar todos los sectores, y los sectores que deja libres los empieza a retomar, digamos así, los protestantes, ¿no? En este caso la Iglesia Bautista. Si bien, ¿no? En este caso en la década de los 30, y luego la construcción de la Iglesia de Pueblo Nuevo, la Iglesia Católica, que se llama Nuestra Señora de Loreto, la parroquia, algo así, de Padua, empieza la construcción en la década de los 50, si no me equivoco, a menos de que me regañe el doctor Víctor, porque ya sé que es un fiel, ¿cómo se dice? Censor. Sí. Bueno, entonces empieza la construcción también de la parroquia esta en la década de los 50, si bien, ¿cómo usted puede hablarnos un poco si en las entrevistas o en lo que usted fue recolectando hablaban acerca de esto? O sea, ¿cuál era la relación o la dinámica entre los individuos en un barrio en el que se supone que hay una caracterización similar en ciertos aspectos? Y un aspecto fundamental de las relaciones sociales para mí se me hace que es la cuestión religiosa, ¿no? Y sobre todo en esas décadas entre los 30, 40, 50, donde, bueno, no nada más Tijuana, sino también en general, pues Mexicali tenía un crecimiento producido por migración y por nacimientos también, si no me equivoco, ¿no? Entonces, si nos puede hablar un poco más acerca de esa relación o esas dinámicas sociales al interior de esa colonia, ¿no? En donde, bueno, se enfrascan como estas dos posturas, ¿no? Si bien tienen a lo mejor similitudes por la cuestión a lo que se dedican en cuestiones del trabajo, ¿no? La clase social, los estudios, quizá el lugar de procedencia, pero bueno, ¿cómo era esta dinámica al interior, ¿no? Creo yo que eso es, bueno, a mí me parece bastante interesante, sobre todo hablando de un barrio, ¿no? En donde posiblemente hay estigmatización hacia los otros, ¿no? Posiblemente, digo. Bueno, eso era todo. Muchas gracias, Jorge. Adelante, le voy a dar ceder la palabra a la doctora Pilar. No, pues pensaba como que hacer la otra pregunta, y si quieres entonces, de pronto si hay otra, ya puedes poder responderla. Pero no, Sí, era que quería justo que habláramos un poquito de las cuarterías, porque pues como ya platiqué, me llamó mucho la atención ese tipo de vivienda, y no sé si justo lo estoy confundiendo, porque este tipo de vivienda que yo les mencionaba como cuarto redondo y que es como propio de otras ciudades de América Latina, es un cuarto donde, como les digo, es una vivienda de un solo cuarto donde toda la familia vive en un solo cuarto y todas las funciones de la casa están en ese mismo cuarto.
Entonces, pues por eso en esa época, no sé, en los años 50, 60, se hablaba de hacinamiento y de, digamos, como que se veía muy mal este tipo de vivienda, porque, bueno, en la mayoría de los casos no tenían baño, ni tenían servicios públicos, ni tenían, pues, nada, ni enfrente calle, entonces, pues había como algunos problemas de higiene. Entonces, era un tipo de vivienda, digamos, como muy propio de las clases populares, es decir, como, digamos, como la planeación urbana de las grandes ciudades lo que intentó fue acabar con ellos desde el principio. Claro, en México como que eran más predominantes las vecindades, entonces, pero bueno, las vecindades también muy malvistas y etcétera. Sin embargo, yo no sé si lo estoy confundiendo y es otro tipo de habitación, entonces me gustaría un poco, si pudiera ampliarnos un poco más como la descripción de este tipo de casas habitación. Eso sería. Sí, no sé, aprovechando la dinámica, no sé si junto una tercera pregunta y ya respondo las tres, o con esas dos. Adelante. Hola, Daniel, adelante. buenos días. Pues sí, doctora Vizcarra, yo la pregunta que tenía era con relación a las fuentes que utilizó para su investigación, porque, bueno, no he leído el libro todavía, pero pues no sé, quisiera como que nos diera algunos detalles, pues, de si tuvo algunas dificultades como para encontrar las fuentes, ya sea de archivo que pudo haber utilizado para la investigación, o también en cuestión de fuentes orales que estuve revisando y creo que también utilizó, bueno, entrevistó, ¿no? A distintas personas que asumo vivieron en Pueblo Nuevo, entonces mi pregunta va más hacia ese aspecto. Muchas gracias a los tres. Bueno, empezando con Jorge, ciertamente no soy experta en el tema religioso, pero los datos que tú mencionaste son los mismos que yo tengo, más o menos, ¿no? El inicio, la iglesia metodista, ¿cierto? Es la que comienza, o sea, Me no. parece que es la iglesia apostólica porque la metodista está del otro lado. Ah, ok. Bueno, ahí tienen ustedes mejor los datos, ¿no? Y la catedral, bueno, la que ahora es considerada la Catedral de Mexicali, en realidad es de los 40, tengo entendido también. Entonces, bueno, es posterior y se encuentra en el centro, en el ahora centro histórico. Pero bueno, hablabas tú de cómo, bueno, si bien entendí la pregunta, era la relación de las personas, la convivencia de las personas y entre los dos espacios. Y bueno, siento que la respuesta pudiera ser compleja porque estamos hablando de diferentes fases, ¿no? Es un espacio que lleva más de 100 años, entonces pues seguramente mi respuesta va a ser parcial a una sección, a una temporalidad y no todo en el contexto temporal. Y la respuesta es que cuando, yo soy de Mexicali, cuando era adolescente, nos encontramos, espero que con esta anécdota encuentres respuesta, ¿no? Pero nos encontrábamos en la Colonia Nueva, que como acababa de decir el doctor Víctor, está relativamente cerca, está a un lado de la zona centro. Pues lo único que se tenía que hacer, digamos, para ir de la Colonia Nueva a Pueblo Nuevo, era cruzar la zona centro, el río, y ya está, ¿no? O sea, nada que no te llevara más de 10 minutos en automóvil. Pues conocidos míos que no frecuentaban esa zona, constantemente escuchaba que decían, está muy lejos, estando nosotros, digamos, en este contexto adolescente, ¿no? Ubicados en una preparatoria cerca de la Colonia Nueva, y el yo proponer, y pues si vamos para allá, yo conozco para allá hay, no sé, alguna paletería, algún lugar para desayunar, era como, no, está muy lejos. Entonces eso desde adolescente a mí me sorprendía mucho, porque si es que no está lejos, o sea, de hecho podías ir caminando, a lo mejor en un día no caluroso, pero es algo que yo misma he practicado, ¿no? Caminar esa distancia. Pero mentalmente
como digamos, como conceptualmente, sí estaba lejos. O sea, ir hasta allá era peligroso, son zonas que no conozco, es cruzar un puente, ¿no? En Mexicali que es llano, entonces creo que esa separación social estuvo en un inicio y después se quedó en el imaginario colectivo, ¿no? En el imaginario urbano, en donde pues es que está muy, muy lejos. Eso fue, les digo, ¿no? Estaba hablando de una época de principios de los 2000. Supongo yo que antes era tal vez más complejo. Puede ser que ahora la respuesta sea otra. Les digo, por este cambio de la garita, hay un acceso a la nueva garita por la Colonia Pueblo Nuevo, lo que nos llevaría a que tal vez la gente ya no dice, está lejos, ¿no? Sino, tengo que ir para allá de todas maneras porque quiero cruzar a Estados Unidos. Pero sí siempre ha habido como una separación, y ya dentro de la colonia, pues nada, ¿no? Durante mucho tiempo sí hubo una organización que pude recopilar esa información, misma que ya se ha perdido un poco, pero sobre todo por esto que hemos platicado de que ya las dueños originales pues ya no se encuentran ahí. Igual si esta anécdota no te respondió, pues podemos seguir platicando y trataré de buscar una respuesta más puntual. Pues agradezco, yo también justo en lo que la doctora Pilar planteaba su pregunta, yo también abrí unas fotografías que tengo, no sé, iguales a las que, o muy parecidas. Ay, muchas gracias, sí, también voy a compartirlas. Muy parecidas a las que lo encuentra, comento, las cuarterías tienen su elemento hacia afuera, son outdoors, como hace tanto calor no puede estar adentro, entonces la gente de Pueblo Nuevo siempre está buscando, los de Mexicali somos de la cultura de la sombra, siempre estamos buscando la sombrita, ¿no? Entonces son construcciones de un cuarto hacia afuera, la convivencia se hace en la calle básicamente. Así es, totalmente. Aquí tengo, algunas fotos tanto de cuarterías ya en desuso, como algunas que todavía siguen en uso, algunas intermedias. Estas fotografías igual son relativamente recientes y precisamente en uno de los recorridos que les comento que normalmente hacemos, hablábamos de las cuarterías y las personas en el recorrido, cada que pasábamos una casa, decíamos, ¿esta es una cuartería? No. ¿Esta es una cuartería? No. Y entonces decía, es que no entiendo qué es. Y entonces decías, bueno, es que aquella que tú señalas son departamentos, ¿no? Son de 2 pisos. Esa otra que señalas, son 2 casas habitando en un mismo terreno, porque luego sucedía que los hermanos heredaban el terreno y lo dividían, ¿no? Y decíamos, no, bueno, ¿cómo podemos identificar a las cuarterías? Una característica, por ejemplo, es que están construidas de adobe. Sobre todo esto, el doctor Daniel Olvera, quien me apoya en los recorridos, expone esta situación. Es un sistema constructivo que venía del sur de la ciudad, del sur del país, perdón, y que cuando llegan los primeros habitantes, pues que no son originarios de aquí, empiezan pues a construir como ellos lo entienden. Como bien menciona el doctor Víctor, están expuestas hacia el frente, pero es un solo terreno. Tenemos en cuenta que los terrenos son muy amplios, entonces comparten la parte de atrás, y la parte de atrás que se comparte tiene pues la parte, digamos, de convivencia, pero también en su momento estaban los sanitarios o toda la parte como digamos, de lavado, en un momento en el que no había drenaje público. Entonces, otra característica, además de que son muy bajas por el sistema constructivo, son habitaciones como unifamiliares, digámoslo así, en convivencia. No es tanto una vecindad, porque una vecindad sería como viendo hacia adentro.
Lo que usted mencionaba, doctora, sobre los cuartos redondos. Bueno, de entrada pues tal vez la función sí sea la misma, que todas las actividades se dan en un mismo espacio, pero pero pues es totalmente un prisma rectangular, ¿no? Muy, muy claro, en ese sentido, ¿no? Como se puede ver aquí. Abrí estas par de fotografías y también encontré, bueno, estaba esta otra, que por ejemplo es la puerta de uno de estos espacios y tal cual decía, no hay nada para robar, no te metas, por lo nuevo, no metales, o sea, como que ya no hay nada, también esta parte es la que más me llamaba la atención, ¿no? Porque no solamente era, bueno, el hecho de que hay conviviendo espacios habitados, conviviendo con espacios deshabitados, y esta parte en donde dices, ok, no hay nada, no, o sea, es como algo, un ser humano está exponiendo que está vacío, no sé, me parecía algo muy, muy gracioso e interesante de estudiar. Y la última pregunta de Daniel sobre las fuentes, adelante, doctor Víctor, sí. No, termine. Yo, después de su pregunta, si me dan chance, una última pregunta. Claro que sí. Sobre las fuentes, tuve mucha suerte que existen en Mexicali varios cronistas que ya habían tocado el tema de Pueblo Nuevo y bueno, de la ciudad en general. Tuve la oportunidad de acercarme con ellos durante el proceso del proyecto. Ya existía la publicación del doctor Huicho, bueno, del maestro Huicho que le llamaban en realidad, y otros historiadores, digamos, no de profesión, sino de gusto. Y en ese sentido, creo que tuve mucha suerte porque, de hecho, pues están citados ahí, ¿no? O sea, sus trabajos previos fueron de gran ayuda. Otras fuentes, decidí en su momento que las personas que entrevistaría personalmente fueran personas que tuvieron un vínculo, pero que no necesariamente hayan vivido ahí. Me pareció algo interesante, gente que tenía trabajo ahí, por ejemplo, como los docentes de las diferentes escuelas, primarias, secundarias, kinders, que pues iban diariamente, pero que al mismo tiempo tenían que trasladarse o que su contexto era distinto, ¿no? Su contexto familiar era distinto, porque me pareció interesante que estas personas pues pudieran tener esa visión de dos espacios o esa comparativa. También me tocó entrevistar a gente que en su momento tuvo proyectos artísticos ahí. Hay diferentes personajes que han tenido interés en la zona, pero con propuestas de cualquier tipo, musicales, performance, galerías, y que pues han usado este espacio como pretexto también. Entonces, esas fueron mis intereses en un momento. De nuevo, ¿no? Porque sentía que la parte ya de los habitantes, supuse yo que iba a ser como un poco sesgada, y ya mucho los cronistas lo habían relatado igualmente, entonces pues yo lo rescataba. Creo que eso fue en la parte de las entrevistas, como ya dijimos, pues también hay un análisis fotográfico, que eso pues igual fue personal y como de los ya mencionados. Hubo una parte censal, que bueno, eso es abierta igualmente a esa información pública. Y creo que ya. Creo que en todo caso, cuando más tuve la oportunidad de trabajar con gente que vivía en la zona, fue durante la organización de los festejos de los 100 años. Y bueno, también se rescató ahí un poco de información, pero digamos que fue información secundaria. No, espero haber contestado las dudas. Víctor, tú tenías una pregunta. Sí, rápidamente. Para Daniel, la cosa es esta.
la doctora Berenice sistematizó todas las fuentes por igual. O sea, le dio la misma prioridad. Ahí se nota el compromiso del trabajo, ¿no? Fuera una entrevista o fuera una foto, la está cuantificando y metiendo en un cuadrito con la misma importancia. Es decir, es un piso parejo para las fuentes. Y por eso creo que es un buen trabajo. Bueno, mi pregunta va en otro sentido. Una de las cosas que más me gustan del área es que la presencia del agua, de la zona, la presencia del agua es evidente. Vados, determinadas calles, la calle Chilpancingo tiene un efecto así, circunvalación. Uno puede imaginar los canales que pasaban por la zona en 1901 por la composición topográfica. A mí eso es lo que me fascina, o sea, del área. Ya dirá Freud por qué me gusta esto de estar así, haciendo esto, pero la gente hacía uso del agua con los water reservoirs, que les llamas. Es decir, hacían zanjas, porque eso se dedicaban, eran zanjeros, construían canales para llevar el agua del río Colorado a Estados Unidos, entonces metían agua a sus propias viviendas, y eso permitió en alguna etapa de la primera del siglo XX que Pueblo Nuevo fuera un vergel, entonces que fuera una floresta, y sobre todo lo de los árboles frutales. Uno no puede entender, tiene mi patio un olmo, si no tiene estas referencias de que había árboles frutales. Había un vendedor de plátanos de apellido Lemus en 1920, plátanos nativos de Mexicali. Esa cosa es inconcebible, ¿no? En el área de la Nueva Esperanza se empezó a sembrar el brócoli chino, ¿no? Entonces era una zona muy fértil, y quisiera ver si usted nos pudiera compartir los rastros, la hipótesis que plantea de por qué desaparecieron los árboles frutales, me parece muy poderosa. Isabel Verdugo, que también cita como parte de los cronistas, cuenta cosas muy bonitas que desde luego retomé también para mi propio libro, de cómo los canales siempre apestaban a Mexicali, y quizás los tijuanenses tienen que aclararles esto. Mexicali, lo primero que dicen los tijuanenses es que huele muy feo. Está lleno de canales, más de 300 canales atraviesan la ciudad rumbo a Estados Unidos. Materiales de desecho no necesariamente humano, sino agrícola, azufres, etc. La gente de Pueblo Nuevo hacía frente a ese mal olor sembrando rosales, sembrando árboles frutales. Entonces, ¿qué ha podido rescatar de eso usted, doctora? Sobre todo, no padecían hambre, porque nomás agarraban un mango y ya, ¿no? Sí, de hecho, toda la parte que tiene que ver con toda la sección hídrica o toda la parte hídrica de Mexicali es un tema muy interesante y que vale mucho la pena estudiar. Tomemos en cuenta que Mexicali se funda por los trabajos hídricos, ¿no?, que se estaban haciendo para llevar el agua del río Colorado hacia el Valle Imperial en California. Y Mexicali empieza como un campamento, ¿no?, de estos trabajadores que empiezan a hacer como estas canales y presas y demás, ¿no? Entonces, la historia hídrica de Mexicali es muy, muy, muy interesante, muy importante, y sí, puntualmente en la zona del barrio de Pueblo Nuevo también lo es, tomando en cuenta que durante mucho tiempo, bueno, desde su gestión se pensó, pues no como concebimos una ciudad ahora que tiene pavimentación, drenaje, agua potable y demás, sino sabiendo que esto no iba a ser posible por la época, 1920 más o menos, y además porque no fue posible hasta muchos años después, hasta 1940, 1950, cuando ya empiezan a hacer estos trabajos. A lo que quiero llegar es que el propio trazo urbana contaba con la calle principal y con callejones de servicio, y estos callejones de servicio era, hasta donde tengo entendido, parte de, también estaban ahí los canales. Son callejones, son espacios amplios, y por ahí pasaba el agua, y además, bueno, encontré por ahí algún escrito que mencionaba que
que la única toma de agua, digamos, de grifo, se encontraba en la escuela, en la primera primaria, ¿no? Que también ya tiene más de 100 años, esa escuela sigue funcionando como tal. Entonces me parecía muy interesante como este espacio de reunión social, y ahí era donde podías tomar el agua de grifo, pero en realidad todo lo demás tenía que ser, suministrarse de cualquier otra manera, ¿no? Y bueno, respondiendo ya puntualmente la pregunta del doctor, también tengo entendido lo que pude investigar fue que el tamaño de los predios, que son bastante amplios, respondía a la concepción de tener la vivienda y tener huertos urbanos propios, porque este barrio siempre se proyectó como una zona de clase popular o de clase obrera. Entonces era una especie de decir, pues ten tu propia granja, ten tu propio ranchito, ¿no? En una sección en la que para eso estaba destinado. Es muy interesante cómo el mismo diseño urbano contemplaba todas esas cosas con la traza de las calles, de los predios, de los callejones. Y pues también lo que pude encontrar es que todo esto viene abajo precisamente cuando empiezan a meter la parte de las tuberías. En principio, con estos trabajos, para empezar, como fueron largos, pues tengo entendido que eso provocó que cortaran el agua por secciones y que las mismas plantas pues se fueran secando simplemente porque estaban los trabajos de canalización. Y después, pues simplemente también la misma interacción social pues ya no daba para tener tu propio huerto, ¿no? Al contrario, daba para mejor quitar esa parte y construir, como mencionaba hace rato, ¿no? La casa del hijo, porque entonces ya es un predio suficientemente amplio como para que vivan 2 familias, o incluso 3, ¿no? Por ahí va la situación. Pero estoy segura que eso es como superficial. O sea, pudiéramos seguir encontrando más cosas que tengan que ver con la vegetación y con el agua en esa zona. Y no sé si algo más me falte, pero creo que con eso terminaría. Muy bien. Todavía tenemos tiempo si hay algún comentario o pregunta. Daniel, adelante. Sí, solo con respecto a lo que comentó el doctor Víctor sobre ese vado que había en la calle Chilpancingo, eso me recordó que también hay un vado aquí en Tijuana entre la Avenida Revolución y la Madero, que realmente no sé si es como un vestigio de la geografía preurbana o si fue creado posteriormente, pero pues me llamó la atención ahora que lo trajo a colación. Son como esos detalles llamativos de la geografía urbana que a veces podemos como pasar de alto, pero creo que sí nos pueden indicar pues cosas más complejas, ¿no? Sí, adelante, Gabriel, para ir reuniendo otras preguntas, ya que parece que se animan. Perdón, antes yo interrumpiendo a Gabriel, no, es que hay una pregunta de la doctora Diana escrita, entonces para que haga parte de... Sí, si quieres, primero las presenciales y luego pasamos a las escritas. Sí, adelante, Gabriel. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi pregunta es sobre la conveniencia del concepto de gradación, porque mis intereses más del siglo XVIII, XIX, el concepto es usado siempre en comparación con algo. Por ejemplo, en el siglo XVIII, los historiadores naturalistas hablaban de la degradación del continente americano en comparación con lo europeo, referido a animales, a personas, a plantas. En el siglo XIX la degradación tenía que ver con las razas principalmente, sobre todo con el evolucionismo social de Spencer y demás. Hablaban de la degradación de las razas con estas mezclas. Entonces, al yo escuchar la degradación de Pueblo Nuevo en un tema que desconozco, que es la historia urbana y sobre todo en una temporalidad contemporánea, pues sí es un concepto que me provoca cierta reticencia, ¿no? Entonces, no sé si pudiera como
explicar o ahondar un poco más sobre cómo entender este concepto ya aplicado a un estudio de historia urbana. Sí, muchas gracias. Totalmente de acuerdo contigo. Me robo de los conceptos de gradación y bueno, no se mencionó, pero también en la parte final del libro también me robo el concepto de rehabilitación, que no son para nada propios ni de la arquitectura ni del urbanismo. Sí, pues trato en el libro de justificar dichas decisiones y de nuevo, ¿no? En su momento creo que tomé la decisión de usar estos conceptos porque no encontraba otro que pudiera describir lo que estaba pasando, ¿no? Podía encontrar, hay muchos fenómenos, y no quiero decir que por lo nuevo sea único el caso, como bien mencionó la doctora Pilar, en Latinoamérica sucede, podemos ver esto seguido. Sin embargo, sí tenía ciertas características que no me parecía que coincidieran con algunos términos que usábamos los urbanistas normalmente. Entonces, de nuevo, ¿no? A veces sigo cuestionándome este tema y me ha tocado ocasiones en las que me sigo cuestionando si fue correcto el uso de estos términos, pero creo que finalmente dentro del libro son una propuesta para que, bueno, que de nuevo no están fundamentadas y que tratan de usarse con precaución, explicando qué es lo que queremos dar a entender, tanto con degradación como con rehabilitación. Y pues en ese sentido, Gabriel, te invitaría, como dije desde el principio, ¿no? Las críticas y demás, te invitaría a que leyeras aunque sea ese apartado, y entonces ya, si después de eso sigue la resistencia, pues pudiéramos seguir platicando al respecto y aprendiendo uno del otro. Pero espero que una vez que revises ese apartado, pues te sea como satisfactoria, ¿no? La justificación. Y sobre la pregunta de la doctora Diana, que dice sobre las cuarterías, pensando y conociendo otras zonas del norte de México, eran sitios de vivienda para trabajadores temporales que llegaban para trabajar en el campo y en servicios de zonas urbanas que eran más demandados durante la época de cosecha. No sé si fue así en el caso de Mexicali, 100%, totalmente. De hecho, son espacios de renta o fueron espacios de renta. Eran, pues de nuevo, ¿no? Como lo más cercano a un departamento o una vecindad, ¿no? Como ya vivimos con ciertas características especiales, pero así fueron. Esa era la intención. También entendiendo que bueno, aunque no hay ningún elemento, digamos, formal que lo sustente, también el conocimiento popular decía que esos primeros terrenos se regalaron, así a quien iba llegando y a quien lo iba cuidando y a quien quería vivir en Mexicali, ¿no? Y bueno, y con esto pues ya después gente nueva que iba llegando, pues sí se entendió esta opción como una zona para poder servir. Y esto creo que se puede ver en los recorridos, cuando hay una cuartería y a un lado el vecino es una casa de vivienda, digamos, como la conocemos normalmente, sí se pueden ver las características, que una es comunitaria y la otra es unifamiliar, ¿no? Entonces agradezco que haya hecho la anotación. Muy bien, Víctor. Sí, Adelante. sobre todo que hay como una especie de recorrido de las cuarterías rumbo al Garitón. Y sí, está ligado incluso, doctora Méndez, al programa Bracero. O sea, tú puedes poner el programa Bracero y ver cómo van creciendo, sobre todo porque es la salida a Tijuana. Desde 1919, Pueblo Nuevo es la salida a Tijuana,
y en el programa Bracero se empiezan a ubicar cuarterías y hoteles para suspirantes del programa Bracero. Entonces, no sé si has oído hablar del Garitón, doctora Berenice. Ahorita que lo mencionó, lo recuerdo, pero no es algo que incluya, no es algo que tenga datos frescos, ajá. Pero sí, no es la primera vez que lo escucho. Sí, era el último punto donde podían comprar cerveza antes de entrar al campo agrícola. Sí, ya hizo que lo recordara, sí. Sí, un poco, gracias, doctora Berenice. Un poco mi comentario iba en el sentido de que no es no es exclusivo, ¿no? Que muchas veces estos estudios sirven para comparar, para pensar y para problematizar, ¿no? Viendo, independientemente de localizaciones muy específicas, en este caso, en otras ciudades con un desarrollo similar a Mexicali, ¿no? Vemos que son en zonas o adjuntas a zonas agrícolas o zonas donde no necesariamente son desarrollos urbanos que son muy coyunturales, ¿no? Y que no hay una idea obviamente arquitectónica, pero soluciona una necesidad de un lugar donde dormir, donde cubrir necesidades específicas, pero que se fueron quedando a lo largo de los años y luego se transforman, ¿no? Pero que digamos que dentro de la historia de estas localidades del siglo XX, ¿no? En diferentes espacios están presentes, pero muchas gracias por la respuesta y en general por su exposición. Escuché, no puedo escuchar a la doctora Pilar, escuché la intervención de la presentación de Víctor y la tuya que fue muy clara y creo que muy ilustrativa para los estudiantes que están aquí presentes respecto a cómo pasa, ¿no? Cómo va el derrotero del proyecto de investigación, se convierte en libro y después pues en la base de un producto, que sirve para divulgación y creación de identidad de una ciudad, recorridos y demás, ¿no? Creo que también ejemplifica, generalmente pensamos o aconsejamos a los estudiantes en que pues publiquen un artículo, busquen publicar sus tesis como libro, pero también estos ejercicios de divulgación del conocimiento, ¿no? Me parecen muy dignos de destacar y que creo que pues la mayoría de quienes asisten hoy al seminario son estudiantes, pues que también las investigaciones a las cuales dedican tanto tiempo pues tengan esa trascendencia, por si lo quisiéramos poner en esos términos. Felicitaciones nuevamente. No, al contrario, a usted muchas gracias por su aportación, sí, coincido totalmente y a veces es chistoso porque siento que a veces quiero decir tantas cosas que a lo mejor hay partes que omito, pero pues me alegra que haya podido complementar con algo con lo que coincidimos. Y de nuevo agradecer a todos sus amables comentarios y sus gestos y nuevamente extender la invitación cuando quieran llegar a Mexicali o cuando estén interesados en plantear nuevos proyectos, créanme que aquí estamos abiertos y dispuestos. Muchas gracias. Bueno, pues iba a dar lectura a la felicitación de la doctora Diana aquí en el chat, pero pues ya lo hizo de viva voz. Y hay varios comentarios en el chat que también se han expresado ya por medio audible. Solamente también mencionar el comentario de Daniel Carrasco, bueno, la pregunta. A mí me comentó el doctor Antonio Padilla que el vado entre ambas calles se debe a que hasta ahí llegaban las inundaciones. Se inundaba el río, bueno, el río se desbordaba y llegaba exactamente ahí donde está la Avenida Revolución. Bueno, pero eso me lo dijo Antonio Padilla, que me parece debe saber algo de este tema. Sobre lo que mencionaba Jorge al inicio, que era una de mis preguntas, pero pues ya no la hice. Me parece que pues son dos cosas, dos comentarios. El reclamo lo acepto totalmente en la reframe. Yo comprendí mal una cuestión que dijo Jorge, aunque también tiene culpa en algo, pero eso después lo podría mencionar. Pero me parece también muy justa su pregunta y su comentario, porque usualmente se consideraba el fenómeno urbano como una especie de escenografía o como una buena metáfora de los procesos sociales, pero me parece que es más que eso, ¿no? Y aquí lo vemos claramente en el trabajo
que presenta la doctora Vizcarra. Es un ámbito más de expresión de los diferentes sectores sociales. Y en el caso específico de los templos, que son una especie de pináculo o punta del iceberg del fenómeno religioso, pero que tiene una expresión urbana. El caso de la iglesia metodista está en la Chinesca, pero también es una expresión de los grupos chinos que llegaron. Cuando yo llegué a Baja California, inicié las investigaciones de mi tesis, pensaba que los chinos habían sido deportados de Estados Unidos, que allá se habían convertido al metodismo, pero no, eran metodistas desde Cantón, y llegaron a Mexicali a trabajar, y pidieron, ya venían metodistas, pidieron un pastor metodista a las iglesias del otro lado, y les proporcionaron los elementos, el material, los recursos para construir un templo, y en ese sentido se relaciona con lo que mencionaba Jorge. La Iglesia Católica no había tenido presencia institucional fuerte, y esos espacios que dejan, pues es más fácil para otro tipo de iglesias llenarlos. Pero no solamente con lo urbano explica eso, sino que explica todas las expresiones que mencionaron los especialistas aquí en esta sesión, más otras muchas, ¿no? Y yo creo que sería un buen ejercicio para todos los estudiantes pensar lo urbano también en sus tesis, aunque no sea la cuestión central. Bueno, agradezco mucho a la doctora Berenice Vizcarra, a los doctores Víctor Manuel y Pilar. Gracias por hacer muy interesante y enriquecer este espacio de discusión para los estudiantes y con los estudiantes. Y les invito a la siguiente sesión del seminario en agosto, que va a continuar con la línea de historia urbana, porque Pilar se va a encargar de esa sesión. ¿Verdad, Pilar? Excelente. Bueno, pues entonces ya tenemos eso cubierto. Les agradezco a todos por su presencia y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Comentar una cosa, doctor Ramiro, a propósito de la religión. Así, adelante. No son católicos ahí en Pueblo Nuevo, la mayoría son cholos. Entonces están recibiendo el evangelio en los centros de rehabilitación. Esas son las nuevas iglesias que hay ahí en el barrio. Extensiones de iglesias, sí. Aunque en Pueblo Nuevo sí había una iglesia apostólica. Sí. Es la que inicia. Ajá. En los 30, ¿no? 20, de hecho. La inicia Ramón de la Paz. Muy bien. Caso. Entonces, pues ahora sí, vamos por terminar la sesión. Les agradezco a todos y están invitados a las siguientes que vamos a tener. Muchas gracias. Gracias, bonita tarde. Felicidades. Bye.